Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos y básicamente hoy vamos a hablar acerca de los medios de transmisión y también de los dispositivos de red. Bien, en primera instancia vamos a hablar acerca de los medios de red, que básicamente lo que nos permiten es poder comunicar entre dispositivos y a través de ellos enviar nuestros determinados mensajes, en la cual vamos a poder identificar de dónde se ha enviado, que básicamente sería el origen, hacia dónde se está enviando, que básicamente sería el destino. Dentro de las redes modernas se utilizan principalmente, tres tipos de medios para interconectar estos dispositivos y que van a proporcionar a la vez la ruta por la cual van a poder transmitirse estos datos. Por ejemplo, ahí tenemos, diferentes tipos de medios de red, que puede ser básicamente un conductor de cobre, que este puede ser cable coaxial, o también podemos tener lo que es el cable par trenzado o tal vez cable UTP. También se tiene otra clasificación que son las fibras ópticas, que básicamente estas fibras están construidas por vidrio o también por plástico. Y también tenemos lo que son los medios de transmisión inalámbricos, ¿no? Que en este caso podemos tener las tecnologías del Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, entre otros. Entonces, básicamente esos son los medios de transmisión que generalmente siempre se utiliza cuando tenemos una red de datos y mediante ellos podemos nosotros comunicar nuestros dispositivos. Como bien les indicaba anteriormente, tenemos un medio que en este caso de transmisión de red, que es el cable coaxial, que básicamente está construido o compuesto en este aspecto mediante un núcleo o también denominado vivo, que es un conductor de cobre, que tiene a su vez un revestimiento que se denomina a ese aislante, que es el dieléctrico, y a su vez de ese dieléctrico también se tiene lo que es la malla de cobre. Esto básicamente para poder evitar el ruido que pueda ocasionar obviamente y distorsionar de alguna manera lo que son la transferencia de los datos, ¿no? Y a su vez se tiene una cubierta que básicamente es el que va a proteger todo lo que es el núcleo o vivo de nuestro conductor, que es el cable coaxial. Este cable coaxial básicamente se pueden utilizar, que son las entradas de las antenas del televisor. También podemos utilizar lo que son en redes urbanas de televisión por cable. También podemos conectar con este tipo de cable lo que es la red LAN, Ethernet. También se puede básicamente realizar como un emisor que se pueda obviamente mediante una antena poder captar lo que son la señal. También es utilizado básicamente en líneas de distribución de señal de video. También se puede utilizar en lo que son las redes de transmisión de datos como Ethernet, que básicamente son antiguas versiones que hoy en día no se utilizan mucho, pero sí han sido bastante utilizados en su momento. Y también se lo puede utilizar en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos. Bien. También se tiene por otro lado otro tipo de cable que también es construido por el material de cobre, que básicamente es el cable par trenzado, también se lo denomina cable UTP, que también tiene diferentes variantes que puede ser cable FTP, cable STP y cable SFTP y en otras también variantes que existen, ¿no? Pero estas son básicamente las principales. El cable par trenzado es especialmente diseñado para lo que son las redes de comunicación y básicamente estos lo que hacen es tener un blindaje y también cancelar el ruido eléctrico que podría tener en algún momento problemas de interferencias en los datos que van a viajar por este medio. Estos cables básicamente se componen de 8 hilos, es decir, de 4 pares de alambres de cobre que van a estar revestidos básicamente cada uno con aislantes plásticos. Por ejemplo, ahí podemos observar que tenemos el cable UTP, que se tienen ahí los 4 par trenzados y en este caso, en este cable UTP solamente se tiene un revestimiento que es el plástico nada más aislante, ¿no? Y también tenemos ahí un pequeño hilo que es la guía básicamente de los cables, ¿no? Que se tiene. Pero sin en cambio podemos también ver la imagen de la otra variante que es el cable FTP. Este igual de la misma manera tiene 4 pares, pero a su vez de manera grupal tiene un revestimiento que es básicamente una hoja de aluminio en la cual está de alguna manera
tratando de cancelarse lo que es el ruido electromagnético que pueda tal vez en algún momento hacer interferencia, ¿no?, en la comunicación de nuestros datos. Y por encima recién tiene lo que es el revestimiento. También tenemos otra variante que es el STP. Ahí también en la imagen podemos observar que tiene igual 4 par trenzados. Y a su vez tiene cada uno de esos pares un blindaje o un revestimiento que también lo que permite es esa cancelación de el ruido que pueda existir en algún momento, ¿no? Y también se tiene lo que es el SFTP, que también de la misma forma, pero ya es aún más protegido por el tema de que en cada par se tiene, bueno, un revestimiento también de aluminio, y por encima también tiene otro revestimiento grupal que también es de aluminio, y recién por encima ya tiene lo que es el aislante, ¿no?, plástico, que básicamente va a proteger todo lo que es el cable SFTP. Entonces, básicamente esas son las variantes. El que más se utiliza hoy en día también es, y el también que tiene menor costo para poder adquirirlo, es el cable UTP, y es el que vamos a también nosotros ir utilizando para poder realizar lo que son nuestros cables directos, también nuestros cables cruzados, y aplicarlos ya de manera práctica en la comunicación de diferentes dispositivos que podemos tener dentro de una red. Bien. También se tiene otra variante que es el cable de fibra óptica, que básicamente es un sistema de transmisión optoeléctrico que básicamente también involucra manipulación tanto de energía eléctrica, pero también a su vez tiene una transmisión lo que es lumínica. Esto básicamente quiere decir que a través de ese centro que es básicamente fabricado por vidrio, que es denominado el núcleo, se emite lo que son señales lumínicas que pueden ser a través del LED como también a través de la luz láser. Entonces tiene dos tipos de luminosidad, que puede ser LED o también láser, y ahí podemos también ver en la imagen que tiene un revestimiento para poder cubrir básicamente lo que es el núcleo, y por encima se tiene un buffer que básicamente lo que hace es proteger de manera que este es un blindaje que fácilmente no se pueda quebrar el núcleo, ¿no? Y también por encima se tiene un material de refuerzo de fibra de aramido, y por encima recién se tiene lo que es la envoltura, y que básicamente es el que va a proteger ya todo lo que es el cable de fibra óptica. Entonces también podemos indicar que la señal que va a aportar básicamente este medio de transmisión van a ser obviamente conectados a un router, a un switch, y básicamente estos van a ser de tipo eléctrico. Esta señal eléctrica que se va a enviar se debe de convertir a una señal luminosa para que pueda ser transmitido a través de nuestra fibra óptica, ya que a través de esa fibra óptica, como es construido por un material de vidrio, entonces básicamente la energía eléctrica no va a poder pasar por ese tipo de material, ¿no? Entonces para ello lo que se tendría que hacer es esa conversión, ¿no?, de emitir obviamente señales eléctricas, pero para que pueda conducirse toda la información, básicamente los dispositivos tendrían que transformar esa señal eléctrica a lo que es una señal luminosa, y de esa manera poder transmitir de manera efectiva mediante el cableado de fibra óptica. Los tipos de fibra óptica, bueno, más comunes que existen es fibra óptica multimodo, que básicamente estos se utilizan mayormente para distancias cortas que van a tener menores anchos de banda. También aquí básicamente el medio luminoso que va a transmitir generalmente son luz de LED, también en algunos casos puede ser emisores de láser, pero generalmente siempre se va a utilizar lo que son la fuente de luz LED. También se tiene en otro lado lo que es la fibra monomodo, que esta es la más preferida básicamente para distancias muy extensas, y esto también se tiene que va a reducir básicamente a un solo camino lo que es el haz de luz. Y esto se refiere, por ejemplo, ahí en la imagen podemos observar que en el multimodo, en la imagen de abajo, podemos observar cómo se envía en este caso una luminosidad LED. Entonces, básicamente dentro de este tipo de fibra multimodo,
lo que hace es enviar la señal, pero generalmente no va directo como lo puede hacer el monomodo, esa luz, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es como un espejo, ¿no? Cuando se emite alguna luz, entonces lo que básicamente hace rebotar ese reflejo. Entonces, de la misma manera también funciona aquí en este tipo de medio de fibra óptica multimodo, ¿no? Entonces, el reflejo básicamente puede hacer que se vaya emitiendo de manera intercalada lo que es el haz de luz que va a tener en este tipo de cableado de fibra multimodo. Pero sin en cambio, en la fibra de monomodo, ahí sí se tiene una luz que básicamente va a ser emitida por una luz de láser, y este va a ir directamente, ¿no? Sin tener ningún rebote, y de esa manera va a llegar de mejor manera toda la información y a grandes velocidades. Bien, entonces ahí podemos observar esos dos tipos de fibra óptica, una que es multimodo y otra también que es el monomodo. Y también se tiene lo que son los medios inalámbricos, como anteriormente había indicado. Bueno, los anteriores tres que hemos ido explicando son básicamente los medios cableados, pero en este aspecto los medios inalámbricos, en vez de emitir señales eléctricas o tal vez como en el caso de la fibra óptica emitir señales lumínicas, en los medios inalámbricos lo que hacen es transportar señales electromagnéticas que representan básicamente los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencia de radio y de microondas. Aquí básicamente tenemos tres características principales que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a utilizar algún dispositivo inalámbrico y que va a emitir obviamente señales de radiofrecuencia y de microondas. Es el área de cobertura, ¿no? ¿En qué área de cobertura nosotros vamos a tener disponible lo que es la señal inalámbrica? Entonces ahí tenemos que estudiar bastante, ¿no? Si va a ser en una habitación, digamos, de una medida de 2x2, entonces obviamente sería suficiente con un router, ¿no? Pero si tenemos tal vez un departamento que tengamos muchas paredes, obstáculos, entonces ahí tendríamos que analizar bastante, ubicar el punto medio para que no podamos tener en este caso esos obstáculos o interferencias en la señal que va a emitir estos dispositivos. Entonces ahí también tenemos que ver mucho lo que son las interferencias, ¿no? Básicamente los obstáculos que van a tener que pasar estas frecuencias de radio y de microondas. Y también otro aspecto que debemos de tomar muy en cuenta es la seguridad, ya que estos medios, como no son cableados, son medios de frecuencia de radio y de microondas más conocidos como inalámbricos. Entonces puede en este aspecto emitir señales inalámbricas a una área de gran cobertura, en la cual incluso tal vez podría pasar básicamente esa señal a nuestro vecino, y nuestro vecino siempre en algún momento o cualquier otra persona que esté pasando tal vez por nuestra casa, entonces como nuestro medio inalámbrico está expandido básicamente en modo omnidireccional, entonces van a querer vulnerar la seguridad, ¿no? Para poder acceder al servicio de nuestro router que va a emitir esta frecuencia inalámbrica. Entonces, para ello también debemos de tomar muy en cuenta lo que es la seguridad, ¿no? Colocarle lo que es una contraseña, un SSID, que básicamente es un identificador de nombre, y bueno, también otros aspectos que podemos ir viendo para que no puedan vulnerar nuestra red inalámbrica. Dentro de estos medios de redes inalámbricos se tiene lo que es la tecnología del Wi-Fi, que generalmente y es más común que utilizamos en una red doméstica, en la cual bueno, vamos a tener un determinado router que va a emitir esa señal inalámbrica, y nosotros mediante nuestros celulares o laptops vamos a poder recepcionar ese medio de transmisión inalámbrico, ¿no? Y eso obviamente es la tecnología Wi-Fi. También en algunos momentos tal vez lo hemos utilizado, lo que son el Bluetooth, básicamente para poder enviar información pequeña, y obviamente se lo utiliza generalmente cuando no tengamos en algún momento tal vez el servicio de internet, entonces para poder transferirnos archivos o algunos documentos, entonces ahí podemos utilizar lo que es la tecnología de Bluetooth.
También tenemos otra tecnología que es el WiMAX, que básicamente es la interconexión de radiobases, en la cual, bueno, se tiene antenas y se puede obviamente conectar, ¿no?, con satélites, con radiobases y poder obtener obviamente una cobertura más amplia de esa red inalámbrica y poder consumirla en algún momento. Entonces, esos básicamente son los medios inalámbricos. Y ahora vamos a pasar a ver lo que son los dispositivos de red que se utilizan dentro de una red de datos. Y estos, por ejemplo, los más comunes que vamos a utilizar y los más esenciales también son la tarjeta de red, ¿no? Esa tarjeta de red puede ser una tarjeta de red inalámbrica o puede ser una tarjeta de red cableada que tenga una interfaz para el conector RJ45. Entonces, a través de esto nosotros podemos obviamente captar los datos, sea este conectado a un medio de transmisión cableado o sea este conectado a un medio de transmisión inalámbrico. Entonces, este componente es bastante importante, ya que sin ello nosotros no vamos a poder comunicarnos de manera efectiva. También otro dispositivo que se tiene es el switch, y este switch básicamente es de poder conectar varios dispositivos, ¿no? Ahí es como tuviéramos un concentrador que vamos a conectar los cables y esos van a su vez conectarse todos de manera de red área local, ¿no?, en la cual podemos tener ahí 10 equipos conectados y nosotros le configuramos ya una dirección IP y todo aquello, entonces ya se van a poder comunicar entre ellos. Entonces, básicamente este switch lo que nos permite es poder ampliar nuestra red, ¿no?, de que nosotros no nos podamos comunicar solo con nuestra tarjeta de red. Entonces, lo que nos va a permitir básicamente es poder ampliar esa red y, bueno, es muy útil también utilizar ese dispositivo y es también el más común que lo vamos a ver dentro de una red de área local. Otro dispositivo que también vamos a utilizar es el dispositivo de router, ya que este dispositivo es bastante importante por el tema de que a través de este router vamos nosotros a poder acceder a lo que es el servicio de internet. Este básicamente nos va a permitir conectar o hacer el uso, por ejemplo, de ese dispositivo que anteriormente se utilizaba, lo que es el módem. Entonces, hoy en día ya generalmente se lo utiliza a este dispositivo router como si fuera el dispositivo de módem. También a su vez este dispositivo lo que nos permite es poder utilizarlo como un access point, que básicamente es un dispositivo en el cual ese es el dispositivo principal que va a distribuir todo lo que es la red inalámbrica o cableada dentro de una red de área local o de datos. También este dispositivo se lo puede utilizar como un repetidor. Esto por el tema de que tal vez en algún momento no tengamos mucha cobertura dentro tal vez de un departamento, entonces ahí vamos a poder utilizar ese dispositivo para poder repetir y obviamente consumir lo que es nuestra red de datos y poder ampliar aún más lo que es esta conexión de red. Entonces básicamente eso es lo que también nos permite realizar este router. Entonces este dispositivo es bastante esencial para poder comunicarnos, como bien les decía, con el servicio de internet. Sin este dispositivo básicamente no nos vamos a poder conectar de manera adecuada. Bien. También otro dispositivo que es muy utilizado es el dispositivo hub, bueno, que anteriormente se lo utilizaba en la red de datos bastante, ya que era bastante fácil poder obviamente conectarlo, pero el único inconveniente que tiene este dispositivo hub a comparación del switch es que básicamente el dispositivo hub es como si estuviera conectado solamente un cable principal, ¿no? Como tal vez en el anterior video habíamos visto, en la topología en bus se tenía un cable principal y ahí estaban conectados a ese cable principal diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, básicamente en el hub también tiene esa misma función. Hoy, sin embargo, ya no se utiliza bastante, pero sí lo podemos ir viendo en variantes, por ejemplo, cuando tenemos muchos cables USB para conectar obviamente a una computadora. Entonces, a veces no basta obviamente con solamente tener tres conectores USB dentro de nuestras computadoras o laptops, ¿no? Entonces siempre queremos conectar tal vez otros dispositivos más, entonces ahí podemos utilizar estos hubs y esto obviamente se lo han utilizado para poder extender aún más estos conectores.
Otro dispositivo que también tenemos hoy en día es el repetidor. Este repetidor, como bien les decía, básicamente lo que se enfoca es de poder repetir la señal inalámbrica, ¿no? En este aspecto, o también puede ser la señal cableada. Entonces, este lo que nos va a poder permitir es, si en algún momento tal vez tenemos nuestro router principal o access point en un tercer piso de nuestra casa, entonces obviamente al subsuelo no va a llegar tal vez nada de señal. Entonces, para poder repetir esa señal, yo básicamente tendría que utilizar bien un repetidor y obviamente configurar, ¿no?, para que pueda repetir esa señal de mi router principal. Como bien les decía, también en algunos casos, en vez de utilizar este repetidor, pueden utilizar también un router y ese router convertirlo también como si fuera un repetidor, básicamente. También se tiene otro dispositivo que es el bridge, que también tiene la misma función de lo que es el dispositivo switch, pero sin embargo este solamente tiene dos conectores RJ45, ¿no? En este aspecto solamente simulemos o imaginemos en este aspecto como cuando tenemos un puente, ¿no? Un puente simplemente tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, de la misma forma también este bridge se lo utilizaba, bueno, anteriormente, ¿no? Hoy en día ya no se lo utiliza mucho, por eso ya bastante se lo va a utilizar lo que es el dispositivo de switch. También se tiene otro dispositivo, lo que es el firewall. Este firewall lo que nos permite es poder proteger y darle seguridad a nuestra red. A través de este firewall vamos a poder en este caso configurar diferentes listas de accesos, poder no permitirle en algún momento tal vez que tal equipo pueda comunicarse o tal equipo, digamos, no pueda comunicarse con determinadas páginas o servidores. Entonces, estos dispositivos son también muy utilizados, más que todo para poder dar seguridad a lo que es nuestra red de datos. Y también tenemos por último otro dispositivo que también es muy utilizado en el sector empresarial, que son los servidores, ¿no? Estos servidores básicamente son los que van a almacenar toda la información de alguna página web, tal vez sistemas, ¿no?, que estén interconectados dentro de una misma red. Y este básicamente es el medio de almacenamiento principal y que tiene bastante capacidad de poder almacenar grandes cantidades de datos que podamos hoy en día consumir en lo que se denomina la Internet. Bien, entonces, bueno, eso en general son los dispositivos. Obviamente que existen también otros dispositivos que se los puede obviamente utilizar dentro de una red, pero básicamente estos son los que se utilizan con bastante frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el que sí o sí vamos a utilizar es una tarjeta de red, un switch, un router, ¿no? Y ahí ya podremos ir viendo si utilizamos obviamente un repetidor, utilizamos lo que es el firewall o ahí complementamos ya con un servidor. Bien, entonces espero que se haya comprendido toda esta clase. Básicamente repasen los conceptos básicos de esta lección y sin más los veo en un siguiente video.